Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Llegó la escapada como se podía prever y con los sospechosos habituales. Han sido muchísimos los corredores que han atacado hoy, también los que han podido llegar por delante del grupo. La verdad es que ha sido, yo creo, una etapa bonita, ¿no? Por ese tener dos carreras, pero sobre todo por la carrera que buscaba la etapa. Ha habido bastante pelea, no ya entre los tres que iban en la vanguardia, sino quizás en el grupo de atrás, y sobre todo la pelea ha sido muy bonita durante muchos kilómetros para ver quién se llevaba la escapada del día. De todo eso os hablaré ahora, donde UAE sigue sacando petróleo con su tercera victoria de etapa. La verdad es que se han reconstruido a la perfección, como no podíamos imaginar una cosa diferente. Y nada, antes de pasar a la crónica, quiero contaros que hoy Jon Barrenechea le ha dado una victoria a Movistar en el Tour de Finisterre, ganando el sprint del grupo, por tanto, buena noticia para Movistar. Y también os quería contar que hemos visto una situación un tanto extraña y peculiar en el Tour de Hungría. Se disputaba lo que se podía considerar la etapa reina. Se estaba haciendo un circuito donde se tenía que subir una cota no muy grande, de unos 3 kilómetros, 3 y pico kilómetros, y esa cota servía como final de etapa. En principio, todas las miradas estaban puestas en Luc Plaz y ha habido una escapada por delante de 3 corredores y cuando quedaban unos 26 kilómetros para el final, estos 3 corredores tenían 1 minuto 30. Por detrás el pelotón ya estaba apretando, confiados en que aún tenían, pues eso, 23 kilómetros y luego los 3 de subida para cogerlos. Y estaba lloviendo mucho, la carretera sí que es verdad que estaba bastante peligrosa, bastante brillante, y los organizadores han decidido eliminar una vuelta del recorrido. Con lo que, si veis las imágenes, automáticamente veréis un 26 y ¡pum!, que se pasa a 3,9 kilómetros. Se han cargado de un plumazo 22 kilómetros de la carrera, con lo que el grupo de atrás no ha podido coger a los escapados y tenemos a un Jakob Soderville del líder que gana su primera etapa no crono como corredor profesional y quizás mañana se haga con una victoria de una general de forma totalmente inesperada por esa decisión que han tenido los organizadores. Segundo ha quedado Adrián Benito del Polti, que también iba en la escapada, y sí que ha llegado tercero Luc Plaz en el comandando a los mejores. Pero bueno, mañana, ahora mismo no sé mañana es una etapa al sprint, por tanto, vaya, una jugada que le ha salido muy bien a los escapados. Pero bueno, que hay que estar. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Volvemos al Giro de Italia, volvemos al perfil, os recuerdo el perfil de esta octava etapa, una octava etapa que tenía unos 95 kilómetros bastante llanos y la parte final unos 60 kilómetros donde se subían 5 cotas y casi no había terreno para descansos. También acababa en una subida que se hacía por escalones, eran como 3,4 kilómetros al 6,1%, donde había un 700 metros al 13,5% y que ha dado un poquito de juego en el grupo de los favoritos, pero tampoco ha sido para tirar cohetes. Luego os lo comento. La etapa ha tenido una velocidad superior media de 45 kilómetros por hora. ¿Y eso por qué? Pues por lo que os he dicho antes. Todo el mundo se quería escapar, todo el mundo sabía que iba a haber una escapada ganadora. Se han querido meter
muchísimos corredores en esa escapada, y eso ha hecho que, es decir, no es que haya habido un equipo que controlara las escapadas, sino que los propios corredores se iban controlando entre ellos. Es decir, saltaba uno del Lidl y uno de, no sé, del Alpecin. Pues entonces salía uno del Polti e intentaba cerrar. Y así ha sido durante, vaya, un montón de kilómetros. No os quiero cansar con todos los nombres, los tengo por aquí apuntados, pero tampoco os quiero cansar con todos los nombres de todos los corredores que han intentado escaparse. Creo que iremos de cara al grano, de cara al momento clave de la etapa. Antes de producirse ese momento, estábamos pues a unos 80 kilómetros para el final, y en ese momento la media, que aún no se habían subido las cotas, era de 51,4 kilómetros hora. Una burrada, y encima con viento que no era favorable, muchas veces de costado, otras veces en contra. Por tanto, han volado, los corredores han volado en esa primera parte de la carrera, y también han volado en la segunda parte, si al final han llegado a 45 kilómetros por hora. El momento clave, a 76 kilómetros para el final, a Mikkelberg se va por delante, es decir, está el pelotón reagrupado y Mikkelberg del UAE se va por delante, y le sale Jonathan Narváez a conectar con él. Se está dando mucho, lo estáis viendo en este Giro de Italia, estos ataques a dúo, y aquí ha sucedido otra vez. El que se les unirá esta vez es Adrian Legnesund del 1X. Formarán un trío, pues, importante, que durante bastantes kilómetros han tenido que luchar mucho para poder mantener el hueco, porque por detrás, pues, la gente estaba intranquila, la gente quería conectar con ellos. Fijaros que ha habido un ataque de Thomas Kopecky, Francesco Bussato, y ha salido el que habíamos dicho, uno de los grandes favoritos del día, Jan Christen, era gran favorito con su compañero Jonathan Narváez, por supuesto. Ha salido a contrarrestar, no han podido llegar. Por detrás, a 63 kilómetros, ha formado un grupo de 20 corredores. Esos 20 corredores han estado también peleando, pero Movistar, que esta vez ha jugado, pues eso, bastante bien al ataque sus cartas en ese momento, ha visto que no tenía ningún corredor en ese grupo, se ha puesto a tirar del pelotón de atrás, han cazado los 20 corredores, se puede decir, se ha estirado todo y se ha vuelto a formar otro grupo. Otro grupo de, no sé, ahora no lo controlo, pero al final han sido como 22 corredores los que han llegado por delante del pelotón. Entre los 3 que había y 19 en ese grupo. Aquí sí que Movistar llevaba representación y hemos visto, pues bueno, un ataque, por ejemplo, de Javi Romo a 36 kilómetros para el final. La verdad es que ha sido un ataque, yo diría que no le ha servido de mucho, porque estaba a 54 segundos, la distancia era muy alta todavía, no ha podido recortar. Yo creo que a lo mejor se tenía que haber dado cuenta que iban pasando los kilómetros y que no recortaba terreno, y que a lo mejor hubiera sido mejor dejarse ir y cogerse por el grupo de atrás y, bueno, pues intentar lo mismo, intentar una cuarta posición. Pero bien, tampoco vamos a criticar mucho más ese movimiento, que yo creo que también ha dado visibilidad en un día, pues eso, bastante complicado, donde todo el mundo se quería mostrar. Hemos tenido también situaciones curiosas, como un ataque por detrás de un corredor, ahora no recuerdo qué es, y que el propio líder le salga a su rueda para contrarrestarlo. Eso más o menos lo tengo apuntado a 51,7 kilómetros en una de las cotas. Por tanto, Afonso Lalio muy atento. Veremos que al final también se ha intentado mover. Y nada, aquí la clave, ¿cuál ha sido? La clave ha sido Mikkelberg. Mikkelberg ha hecho un trabajo enorme. No solo él ha llevado el grupo, sino que se iban haciendo relevos los 3. Pero sí que es cierto que los relevos que daba Mikkelberg eran mucho más largos, mucho más potentes, e incluso justo antes del ataque ganador de Narváez ha puesto un ritmo de aquellos a tope, donde hemos visto a Legnesund pasarlo muy mal para conectar, pero ha conectado, casi le ha dejado sin aliento, con las pulsaciones súper subidas. Estamos eso a 11 kilómetros para el final, y a 10,5 ha sido cuando Jonathan Narváez ha aprovechado para atacar. Eso sí, ese ataque no ha sido el ganador, porque a 9,9 el noruego, que se ha resistido bastante, lo ha vuelto a cazar, pero Jonathan Narváez todavía le quedaba reprise, y a 100 metros después ha vuelto a atacar, y esta vez sí, para irse definitivamente hacia la victoria. Cuarta victoria de Jonathan Narváez en el Giro de Italia, la segunda este año,
y lo que decíamos, UAE haciendo muy bien los deberes. Por detrás, estábamos esperando a ver si en ese final de 3 y pico kilómetros veíamos alguna cosa, y lo que hemos visto es un ataque de Afonso Lalio en las rampas finales, que ha cerrado Jonas Vingegaard, y después de eso también hemos visto un ataque, que parece mentira, del tío que menos te esperas a que ataque a 400 metros del final, que ha sido Jay Hindley, con Jonas también a su rueda. Veremos que al final han sacado algún segundo, les han picado algún segundo en la clasificación. ¿Cómo ha quedado la cosa? Jonathan Narváez primero, Andreas Lennesum a 32 segundos, Martin Troya, que está haciendo un muy buen giro, a 42 segundos. Guillermo Tomás Silva, de nuevo otra vez por aquí, a 44 segundos. Lorenzo Milesi, también muy buen giro, a 44 segundos. Cristian Scaroni, ya os digo, los sospechosos habituales, a 48 segundos sexto. Corbin Strong, séptimo, a 55 segundos. Octavo, Juanpe López, a 55. Wout Poels, noveno, a 58. Markel Beloki, muy buena etapa también, y recortando tiempo. Y luego veremos a ver dónde se queda en la general, pero también haciendo un muy buen giro. A 1 minuto. Hombre, por fin, nuestro amigo Briek Roland del Groupama FDG, que siempre se le espera, ha acabado en la posición número 11 a 1.02. Jan Christen, que estaba en ese grupo también trasero, ha quedado en la posición 12 a 1.02. Simone Gualdini, para que veáis los nombres. Gianmarco Garofoli, Filippo Zana, Michael Berg, Thomas Presenti, Matías Weiss, Andrea Nipsud, Igor Arrieta, que ha estado otra vez por aquí, Mark Donovan, y el último ha sido Jefferson Alexander Cepeda. O me parece que Jefferson Alexander Cepeda, perdonar, ha atacado desde el grupo. Me parece que ha atacado al final desde el grupo. Ahora lo digo de memoria. Ahí estamos en la posición número 22 y ahora sí, pues posición 23, Jay Hindley, que ha llegado a 1.51, acompañado de Jonas Vingegaard, y a 2 segundos ha llegado el resto de corredores, a 2 segundos. Estoy mirando a ver si algún corredor importante se ha dejado algún segundo, y estoy viendo que en principio no me suena que haya ningún corredor que se haya dejado segundos en la general. Sí que ha habido 2 abandonos, el de Fabio Christen, que se ha pegado una buena leche y ha tenido que abandonar, y el de Jack Stewart, que también se ha tenido que bajar de la bicicleta. Y esto ha sido un poco la etapa. Declaraciones de Narváez. Dice, la primera parte fue muy difícil, pero creo que la jugamos bien con mi compañero. Se refería a Michael Berg, quien fue la clave en la escapada. Creo que fue el hombre del día, siempre trabaja para el equipo, y llegamos a un acuerdo. Al final todo se redujo a las piernas, la primera parte de la etapa era llana y teníamos viento en contra. Eso fue muy duro para mí, creo que nunca nos rendimos. Rodamos muy bien y con inteligencia, eso nos dio la oportunidad de luchar por la victoria de etapa. Para mí, esto es una victoria muy importante después de las lesiones que sufrí en enero, y solo quedan 5 corredores en esta carrera del equipo. Pero estamos jugando con inteligencia, con el equipo, y el ambiente es bueno, así que creo que vendrán más victorias. Y yo también creo que UAE puede conseguir más victorias porque lo saben jugar muy bien. Vamos a repasar las generales. No ha habido cambios. Afonso Lalio primero, segundo Jonas Vingegaard a 3.15, Félix Gall tercero a 3.34, aunque ha habido un momento que estaba muy a cola del grupo. Quizás tampoco estos rampones se ajustan mucho a un escalador puro como él, pero lo hemos visto ahí al final del grupo no pasándolo muy bien. Cristian Scaroni, que ha subido a la 4ª posición gracias a la escapada, a 4.18. Quinto, Jay Hindley, 4.23. Guido Pedisari, sexto, a 4.28. Ben O'Connor, séptimo, a 4.32. Mathilde Randel, octavo, a 4.56. Noveno, Tim Aretman, a 5.07. Décimo, Michael Storen, a 5.11. Y lo que os decía, de Markel Beloki se sitúa en la posición número 11, a 5.31. La clasificación de puntos, pues Paul Manier 130, Jonathan Narváez 86, gracias a las 2 victorias que ha obtenido, Jonathan Milan 76. La clasificación de la montaña sin cambios, Jonas Vingegaard 61, Diego Pablo Sevilla 60, Félix Gall 24. Jóvenes, Afonso Lalio. Equipos, Red Bull Bora primero, con el Team Visma a 1.29. Y si queréis nos vamos ya a la etapa de mañana, 9ª etapa, que cierra lo que sería esta semana larga, luego ya el lunes día de descanso, domingo 17 de mayo, y se cierra este bloque con 184 kilómetros, se sale de Cervia y se acaba en Corneal Scala.
Se podría decir que es una jornada unipuerto, aunque al final se encadenan como dos subidas, ¿no? El Corne a la Escala, que es la final, 12,8 kilómetros al 5,9%, y anteriormente otra pequeña cota. Pero si lo sumamos todo, son 28 kilómetros de subida, casi sin descansos, al 4,4%. Es una subida bastante tendida, es una subida, yo creo que puede ser dañina por larga, pero bueno, también cuidado, porque estaba mirando el perfil, que sí que es verdad que ya hablando del final, de esos 11 kilómetros finales, del kilómetro 8 al 9 y del 9 al 10, es decir, cuando ya solo queda 800 metros para llegar, hay dos tramos, del 8 al 9 de 12,2%, ese kilómetro, y el otro del 9,8%. Por tanto, yo creo que ahí, indudablemente, los mejores corredores son 2 kilómetros. Yo creo que no se van a aguantar de poder atacar y hacer daño y no dejar escapar la oportunidad de poder sacar tiempo. Resultado de mañana. Bueno, por cierto, la última vez que se llegó aquí, en 2004, ganó un mítico, Gilberto Simone. ¿Puede llegar la escapada? Podría llegar. Todo depende del control que se quiera ejercer. La verdad es que la subida final es muy golosa, yo creo que para muchos, no solo para los corredores de la general, sino para corredores de otro tipo de perfil. Por ejemplo, estoy pensando en Giulio Ciccone, ¿no? Que quizás no tengan tanto que hacer, aunque Derek Guy, bueno, está por ahí. No sabemos cómo está tocado o no, pero Giulio Ciccone, pues seguramente le puede interesar estar ahí. Cristian Scaroni le puede interesar, incluso al mismo Jan Christen le puede interesar, corredores de ese perfil le puede interesar la subida final. Con todo y con eso, esta vez voy a apostar por los corredores de la general y si no hay ningún cambio, Jonas Vingegaard debería ser el favorito para llevarse esta etapa, sobre todo por esos 2 kilómetros que os comentaba. Vamos a ver cómo está Félix Gall, vamos a ver cómo están los otros corredores, Jay Hindley, Ben O'Connor, Juli Pellizzari, vamos a ver cómo están, porque será interesante sobre todo pensar que el martes viene la crono larga y también vamos a ver qué tal se defiende Afonso Eulalia. Yo creo que tiene margen, no es, ya digo, es muy tendido, y yo creo que solo en esos 2 kilómetros lo puede pasar verdaderamente mal, pero el resto de la etapa yo creo que la puede defender bien y puede, pues eso, salir el último en la crono del martes. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con la 8ª etapa y os emplazo a mañana a seguir escuchándome. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, muchas gracias por consumir todas estas crónicas, resúmenes o vamos a llamar ese seguimiento que estamos haciendo día a día del Giro de Italia. Os doy las gracias por anticipado. Y oye, que si queréis me podéis dejar un like, que siempre me anima muchísimo cuando lo veo y digo, mira qué bien, y me da ánimo para seguir trabajando y seguir tirando hacia adelante. Nos escuchamos mañana. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.